Buenas noches, mis hermanos, Dios los bendiga. Es un gusto para mí saludarles. Qué bueno poder conectarnos nuevamente a la transmisión. Bueno, creo que sigo conectado, perdón, pero creo que tenemos problemas acá con el internet. Entonces, como les venía diciendo, es un privilegio para mí saludarles nuevamente. Eh, Sabemos pues que la ciudad está y el país está pasando cosas complicadas, pero mi invitación es a que miremos al cielo. Mi invitación es a que miremos a Dios y que podamos confiar en Él, que podamos descansar en Él, que podamos creer que Él es un Dios soberano, que Él sabe lo que hace. Así que les invito para que en este momento oremos por nuestro país, oremos por nuestra ciudad, oremos por la iglesia, oremos por nuestras familias, oremos por cada uno de nosotros. Qué bueno que podamos orar. Vamos a orar en este momento. Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos escuchas, porque a través de Jesús has abierto un camino para que podamos acercarnos a ti, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque no estamos desamparados, porque tú nos cuidas, Señor. Gracias, Dios. Hoy queremos, Señor, bendito, rogarte por nuestro país. Queremos rogarte por esta nación, Señor, que tanto amamos. Queremos pedirte que bendigas a Colombia, Señor. Queremos pedirte que bendigas, Señor, a cada uno de sus habitantes, Dios. Y rogarte, Señor, que la luz de tu palabra, que el poder de tu Espíritu traiga cambios en cada corazón de nuestros hermanos en Colombia, Señor. Te ruego, Señor, que traigas paz sobre Colombia, que traigas paz sobre este país. Padre, pedimos tu bendición sobre Colombia, Dios, en cada uno de sus lugares, en cada uno de sus rincones, Señor, que sea tu paz, Dios mío, en cada una de nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, por toda esa situación que se ha presentado durante esta semana, Señor. Dios mío, Padre Santo, queremos rogarte que tú también reprendas toda obra del enemigo, todo caos, toda confusión, toda violencia que se ha levantado, Señor. Queremos pedirte, Señor, que intervenga sobre esta situación en nuestro país, Dios mío. Amado Señor, queremos pedirte por nuestros gobernantes, Señor, tu palabra nos manda a que oremos por todos los hombres y especialmente por los que están en eminencia, Señor. Queremos pedirte por el presidente, por todo su consejo de gobierno, por los alcaldes, por los gobernadores, por cada persona que está en un puesto de autoridad, Señor, en esta nación, rogándote, Señor, que tú les des sabiduría, que tú les des dirección. Padre Santo, queremos pedirte, Señor, que tú guíes, Señor, a nuestra nación, a que puedan haber acuerdos de bendición y que este país pueda caminar cada vez mejor, Señor. Padre, rogamos, Señor, que Colombia pueda mirar a tu Hijo Jesús, que pueda mirar a Cristo y puedan ser salvos, Señor, todos los colombianos, y que pueda, Señor, ser cambiado de nuestros corazones todo deseo egoísta, toda inclinación hacia el odio, hacia la pelea, y que podamos construir, Señor, un nuevo país, un país basado en tu palabra, Señor, y lleno de ti, Dios. Señor, gracias. Oramos también que traigas consuelo, Señor, a aquellos que han perdido a un ser querido, Señor, por estas manifestaciones, bien sea los de la policía o del ejército, Señor, o también aquellos que han estado en estas marchas, Señor. Padre, gracias, Señor. Guía a nuestra nación, te lo suplicamos, Señor, y pedimos que bendigas nuestras familias. Permite que las vías puedan ser abiertas nuevamente para que pueda abastecerse, Señor, el mercado y los productos necesarios, Señor, en la canasta familiar. Permite, Señor, que se puedan abrir las vías para que pueda también llegar el oxígeno a las clínicas, a los hospitales, Señor. Te pedimos por todo esto, Señor. Y Señor, te rogamos, Dios, por el bien y el bienestar de esta nación, Señor. Padre, gracias. Te pido que en tu soberanía tú nos ayudes. Sabemos que ante estas protestas hay peticiones justas, Señor. Y tú eres quien sopesas los corazones, Señor. Permite que haya un acuerdo, Señor. Permite que haya un acuerdo y que nuestro país
pueda tomar un rumbo de tu mano, Señor. Pongo en tus manos esta reunión, Señor, rogándote que nos hables hoy. Hoy queremos desconectarnos un poco de todo lo que está pasando para mirar al cielo y creer, Señor, que tú estás en control. Pongo en tus manos mi vida y este mensaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, qué bendición poder encontrarnos en esta noche. Me da mucha alegría porque definitivamente cada vez que nosotros nos acercamos a Dios y cada vez que abrimos la Biblia, vamos a encontrar la voz de Dios. Vamos a encontrar ese sosiego, esa paz, esa luz, esa dirección que solo Dios puede brindarnos. Por eso valoro mucho los que están en este momento conectados y también aquellos que van a ver este mensaje. Lo valoro mucho y espero que este mensaje sea de mucha bendición para sus vidas. Ruego que la bendición del Señor esté con todos ustedes, con sus familias. Muy bien, hoy quiero hablarles acerca de un tema que se llama la carrera de la fe. La carrera de la fe. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han estado en alguna maratón, en alguna competencia, o alguno de ustedes se ha practicado algún deporte ya a un nivel más exigente y saben que dedicarse a ello requiere de un esfuerzo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo debe prepararse un atleta? Curiosamente recordaba que hace algunos años, cuando estuve en la policía, en el tiempo de mi servicio militar por ser bachiller, pasaba algo curioso y es que en las mañanas, en el lugar donde formábamos, que eso ahí era en Servitá, no sé si todavía exista, pero creo que todavía está, hay una pista de atletismo, pues no es nada profesional, es una pista en ese tiempo, no sé cómo esté ahora. Lo curioso era que casi siempre salía un joven muy temprano y sin importar el frío que hiciera, él salía siempre a trotar y yo por lo que veía era un atleta muy dedicado. Él empezaba a calentar, de repente, pum, pegaba unos piques y eso corría rapidísimo y tenía un muy buen estado físico. Lo curioso era que nunca lo vi con nadie más, él siempre salía solo. Él siempre salía solo y entonces empezaba él a entrenar y a prepararse seguramente para alguna carrera que hubiera en la ciudad o en su barrio. Lo cierto es que un atleta debe prepararse, debe prepararse. Y debe hacerlo durante mucho tiempo. ¿Eso qué requiere? Requiere que mientras algunos duermen o descansan, el atleta debe estar entrenando. También requiere de un cuidado minucioso, inclusive hasta en su alimentación. Él debe examinar que lo que consuma sea útil para su vida y que le brinde la energía que optimiza sus resultados. Mis hermanos, nunca un atleta que se haya subido a un podio lo ha logrado siendo descuidado, lo ha logrado por casualidad. Los atletas se preparan intencionalmente para eso. Inclusive para los olímpicos, yo no sé cuánto tiempo lo harán, pero sé que hay gente que se lleva preparando toda una vida para unos olímpicos. Y esta es gente que lleva mucho tiempo haciéndolo. Pero ¿sabes por qué te estoy hablando de esto? Porque la Biblia compara la carrera de la vida con un atleta. La vida compara nuestra vida de fe con la de un atleta. Y tú y yo somos atletas de la fe. Hoy quiero que descubramos esta realidad que nos habla la Escritura. Tú y yo somos atletas de la fe. ¿Cómo compara la vida de la fe como la de un atleta? Miremos qué dice Hebreos capítulo 12. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 2. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 2. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 12. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Mis hermanos, hay un detalle muy interesante y es que esta carrera es una convocatoria de Dios. Dios ha organizado esta carrera
Y es una carrera en la que Dios quiere que tú y yo estemos. Pero hay una gran audiencia que está viendo la carrera por la fe. Dice el versículo 1 que ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. ¿Y quiénes son esos testigos? ¿Quiénes son los que están observando nuestra carrera de fe? Yo puedo creer que hay dos tipos de testigos. Están los testigos que habla el capítulo 11, es decir, un capítulo atrás del que estamos hoy estudiando. Y usted se va a dar cuenta que nos habla de los héroes de la fe. No quiere decir que ellos estén viéndonos en este momento. Estoy seguro que a lo que la Biblia se refiere es a que la vida de ellos es también un ejemplo de la carrera que nosotros debemos tomar. Cuando tú miras todo lo que ellos vivieron, ellos también fueron atletas de Dios. También corrieron su propia carrera de la fe. Y Dios también quiere que tú y yo la corramos. Es un plan, un deseo de Dios que nosotros lo hagamos. Pero también, estoy seguro que también hay unos testigos que hoy en día nos miran y es la gente que a ti y a mí nos conoce. Tú y yo tenemos muchas personas que nos conocen y que saben que de alguna manera tú has simpatizado con el cristianismo, que has dicho que has tenido un nuevo comienzo, que has dicho que has tenido un encuentro personal con el Hijo de Dios. Desde ahí en adelante, tú ya no eres un creyente que está escondido. Tú ya no estás de incógnito. No eres un agente oculto de Jesús. Ya dijiste públicamente que tienes una relación personal con Jesús. De ahí en adelante van a suceder dos cosas. Vas a tener testigos que van a desear tu caída. Vas a tener testigos que van a estar dichosos de que algún día tú des un paso a un lado. Van a estar contentos de que tú retrocedas. Pero hay otros que vamos a estar muy contentos de que tú permanezcas, de que tú sigas adelante siguiendo a Dios y corriendo tu propia carrera de la fe. Ten en cuenta esto. Van a haber personas que están deseando que tú tropieces, pero hay otros que estamos deseosos de verte caminar, de verte correr, de verte seguir adelante siendo un atleta de Dios. Pero ¿cómo entonces debemos correr esta carrera de la fe? Hay 4 cosas que yo veo en este capítulo de cómo Dios nos indica que debemos correr como atletas de la fe. Lo primero que yo veo está ahí en el versículo 1 y es que nos dice, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Lo primero que Dios quiere que tú y yo sepamos de esta carrera de la fe es que para poder correrla debemos correr livianos. Debemos correr sin peso. Debemos aprender a despojarnos de todo tipo de peso. Creo que no es una novedad para ti y para mí que es muy difícil correr con peso encima. No es lo mismo que correr livianos. No es lo mismo que a ti te digan, vamos a echar una carrera de aquí a la esquina y tú tengas un bulto encima de tus hombros. No es lo mismo a que el otro no tenga nada. Tú sabes que el que no tiene peso le va a rendir más y va a ser más fácil correr esa carrera. No en vano. Por eso Dios nos está diciendo que para ser atletas de Dios debemos aprender a vivir livianos. Livianos. Mis hermanos, debemos aprender a vivir livianos. La Biblia nos dice que nos despojemos de todo peso que nos impida correr. Por ejemplo, tú sabes que los afanes son un peso que a veces nos puede impedir correr la carrera de la fe, los afanes. La Escritura dice que no estemos afanados por nada, dice la Escritura. No se afanen por nada, dice, y sino que sean conocidas sus preocupaciones, sus peticiones delante de Dios, con todo ruego y con acción de gracias. La Biblia nos dice que no andemos preocupados, que no andemos afanados. No está bien y Dios no desea que tú y yo estemos afanados.
Por eso este es un peso que debemos quitar de nuestra vida. Los afanes, los afanes. Otro peso que, por ejemplo, es muy dañino para una carrera de la fe son las preocupaciones, la ansiedad, lo que te preocupa. Hay que aprender a descansar en Dios. Hay que aprender, como dice la Biblia en Primera de Pedro, a echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Tenemos que aprender a descansar en Dios. Tenemos que aprender a ser personas de fe, confiados en el Señor y a no vivir todo el día preocupados, no vivir todo el día atemorizados. Hay personas que viven con el peso de su pasado. Hay personas que viven mirando el ayer, viven mortificándose y no han mirado a la cruz para descansar en el perdón y la limpieza que nos brinda la sangre de Jesús. Pero principalmente, mira lo que nos dice ahí en ese versículo 1. Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Cuando Dios nos está hablando en esta porción de la Escritura de que somos atletas del Señor y de que debemos correr esa carrera de la fe, debemos despojarnos de todo peso, pero dice el autor, especialmente del pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Ese es el énfasis que hace el autor en aquello que debiéramos nosotros despojarnos en nuestra vida. En esta carrera va a ser más resistente aquel que se aparta del mal y que dependa del poder del Espíritu de Dios para vivir así. Ese es el que va a aprender a vivir más liviano, el que se despoja de su pecado y depende del poder del Espíritu de Dios para mantenerse. Pero por el contrario, aquellos atletas de la fe que se llenan del peso del pecado van a ver cómo la carrera se hace más dura para ellos, se hace más pesada e inclusive verán a otros que van más livianos dejarlos rezagados. Esto es lo que pasa muchas veces en la carrera de la fe, mis hermanos. ¿Por qué algunos avanzan más rápido que otros? ¿Por qué si alguno que empezó después de que yo conocí a Jesús está mucho más maduro y ha crecido más? ¿Por qué? Porque se ha despojado de todo peso y especialmente del pecado que le hace tropezar. Mis hermanos, no nos digamos mentiras. Aquel que se enreda con el pecado es alguien que se le va a dificultar correr su carrera de la fe. Por eso es tan importante entender que como atletas del Señor, como personas que corremos la carrera de la fe, debemos andar livianos. Especialmente, como dice el autor, del pecado que nos hace tropezar. Eso nos debe llevar a hacer algo, mis hermanos, y es a vivir confesando y a vivir apartándonos del pecado. Recuérdalo, vivir confesando a Dios nuestras ofensas y vivir apartándonos del pecado. Por eso, todo aquel que está en esta carrera y quiere correr legítimamente, debe despojarse de todo peso. Recuerda, despojarse de la preocupación, de la ansiedad, de la culpa, pero sobre todo el énfasis que hace el autor del pecado que nos hace tropezar. Viene a mi mente una imagen, imagínate a alguien que quiera correr esa carrera y dé 2 pasos y se tropiece. Se levante y dé 3 pasos y se tropiece. Pero qué diferencia será de aquel que empieza a correr sin tropezarse. De eso es lo que quiere referirse el autor, que podamos correr livianos y despojándonos del pecado. Tú y yo fuimos escogidos por Dios para que corramos como atletas de la fe, despojándonos del pecado, abandonando todo aquello que ofende a Dios. No podemos decir que somos atletas legítimos del Señor si andamos en pecado. Lo segundo que yo veo que dice el autor de cómo correr esta carrera de la fe está también en el versículo 1. Dice, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Mis hermanos, un detalle importantísimo de la carrera de la fe no es una carrera de velocidad. No es el que llegue primero. No es el que vaya más veloz.
Esta es una carrera de resistencia, de resistencia. No es una carrera de velocidad. Correr para Dios no es de llegar primero, es una carrera de resistencia. No tienes que llegar más rápido, sino tienes que saber correr. Mira estas palabras tan emblemáticas que dijo el apóstol Pablo antes de morir y de ser asesinado por los romanos. Dice 2 de Timoteo 4, 6 al 8. 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. Dice esto: en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Mis hermanos, qué tremendas palabras del apóstol Pablo justo antes de morir por causa de Cristo. Él dijo que él había peleado la buena batalla. Esto lo dice en los últimos momentos de su vida, que él pudo mirar hacia atrás después de que conoció al Señor en ese momento en que él se le apareció en Damasco, y entonces él pudo decir: desde aquí en adelante he vivido para Dios. Desde aquí en adelante le entregué mi vida a mi Salvador. Y desde aquí en adelante caminé con Él. Qué bueno que Él pudo mirar hacia atrás y aún a pesar de sus errores, pudo encontrar que Él había peleado la buena batalla. Qué gladiador de la fe fue Pablo. Un hombre que hizo varios viajes misioneros, un hombre que entregó su vida, un hombre que se dedicó a edificar el cuerpo de Cristo, un hombre que Dios usó tremendamente para su gloria, un hombre que fue el autor de la gran mayoría de los libros del Nuevo Testamento. En fin, fue un hombre tremendo, un hombre que vivió para Dios. Y es más, murió por su causa. Murió por su causa. Y él dijo: he terminado la carrera. He terminado la carrera. El apóstol Pablo veía también la vida de la fe como una carrera, ¿verdad? Pero él dice que él había permanecido fiel a Dios. Qué hermosas palabras, que aún antes de que él fuera asesinado por los romanos, él pudo decir: yo he peleado la buena batalla, he corrido mi carrera y me he entregado y he permanecido fiel a Dios. Por eso, mis hermanos, esta es una carrera de perseverancia. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en el que Dios nos llamó a la pista de la fe, no quiere decir que eso sea por unos días. Es hasta el día en que vayamos a su presencia. Todos los días debemos correr con perseverancia, con perseverancia. Por eso asegurémonos de que cada día corramos intencionalmente la carrera de la fe. Todos los días. No nos desliguemos de nuestra fe en Cristo por un día. O tal vez digamos: no, yo soy creyente solo los domingos. No pensemos eso, porque es que la Biblia dice aquí en Hebreos 12, dice: y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Debemos ser perseverantes. Debemos todos los días ponernos los tenis, ponernos en la mentalidad de atleta y decir: hoy seguiré corriendo una milla más. Voy a correr más por causa de Cristo. Voy a andar en la fe, voy a andar en el Señor. Y voy a asegurarme de que el día en que Dios me llame a su presencia, yo también haya peleado esa buena batalla y haya corrido esa carrera y me haya guardado para Dios. Esto es lo segundo que yo encuentro en esa carrera de la fe. Necesitamos, en primer lugar, despojarnos de todo peso y, número 2, ser perseverantes, correr con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Pero ahora vayamos al versículo 2 y vamos a encontrar
otro detalle más en la forma en la que debemos correr la carrera de la fe. Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensa en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. Mis hermanos, nosotros al correr esta carrera necesitamos mirar a Jesús. ¿Cómo debemos mirarlo? Dice este texto que debemos mirarlo fijamente, es decir, que nada nos haga quitar nuestra mirada de Él. ¿Pero por qué debemos mirar a Jesús? Por una contundente razón, porque la Biblia dice que Él es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Jesús es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Si nosotros queremos caminar la carrera de la fe, no se trata tanto de nuestra habilidad, se trata de aquel que la perfecciona. Se trata de aquel a quien debemos mirar. Una de las cosas que algún día escuché de un pastor es que una de las claves que debemos nosotros tener en nuestra vida como cristianos es aprender a contemplar a Cristo. Cuando nosotros aprendemos a contemplar al Señor, entonces nuestra vida va a ser transformada por mirar su gloria. Cada vez que contemplamos su gloria en las Escrituras, nosotros vamos a ser transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Por eso Él es el que perfecciona nuestra carrera. Nosotros no podemos tener una carrera de la fe óptima si no tenemos a alguien que sea digno de imitar. Jesús es el campeón que perfecciona nuestra fe. Por eso debemos mirarlo fijamente para aprender de Él. ¿Cómo fue la carrera de Jesús? Mira, aquí nos dice algo que me impresiona. Dice que estuvo llena de contradictores. Llena de contradictores. La carrera de Jesús fue llena de hostilidad por parte de los pecadores. Pero ¿sabes una cosa? Aquí nos habla de que por causa de que Él hizo eso, ahora Él está sentado en un lugar de honor a la diestra de Dios. ¿Y qué podemos entender de la forma en la que Jesús corrió su propia carrera? Que nosotros tampoco nos debe dar vergüenza correrla. No nos debe importar lo que digan los demás, porque finalmente es a Dios a quien debemos agradar. No debe importar lo que diga el mundo, lo que diga la gente. Debemos correr sabiendo que lo hacemos para la gloria de Dios. Debemos correr de esa manera. Por eso nunca quitemos nuestra mirada de Jesús. Porque Jesús, a pesar de esa gran nube de contradictores, nunca desmayó, no renunció. Y ahora Él está sentado a la diestra de Dios por haber corrido su carrera con honor. Él es el campeón. Él es el que tiene el Guinness Record. Él es el que tiene el récord mundial. Él es el campeón de campeones de la carrera de la fe. Por eso Él es el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Debemos correr como atletas de Dios mirando a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro mayor ejemplo. Él nunca nos va a fallar. Él no nos va a decepcionar. Él siempre hará lo que sea mejor para el bien de nuestra santidad. Siempre confiando en Él. Y el último punto para correr esta carrera de la fe está en los versículos 5 al 8. Dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios
no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Mira, una parte importantísima de la carrera de la fe es contar con la disciplina de Dios. ¿Por qué Dios nos disciplina? ¿Por qué Dios hace esto? Porque para poder ser atletas y llegar a la meta en la forma en la que Dios lo desea, Dios va a intervenir con disciplina. Dios nos va a disciplinar cuando nosotros no estemos corriendo de la mejor manera, cuando no estemos haciendo lo correcto para poder correr como atletas de la fe. Un atleta necesita disciplina para correr, como ese muchacho que les hablaba al inicio de este mensaje. Él se levanta seguramente, o se levantaba, no lo sé cómo esté ahora, pero lo que recuerdo es que él era un hombre que cada mañana muy temprano se levantaba de esa pista, solo, tenía una disciplina. Y sabes, un atleta de la fe también debe tener una disciplina. Solo que esta disciplina la recibimos de parte de Dios. A veces te puedes preguntar, bueno, ¿por qué esas personas que no temen a Dios, por qué hacen cosas y no les pasa nada? Aquí está la respuesta. La Biblia dice que Dios disciplina a sus hijos, a sus hijos. Y tú dices, pero yo que me guardo, yo que sigo a Dios, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo esta oportunidad. No te preocupes. Deja que sea Dios quien te dé el trato de hijo mediante una disciplina que va a hacer bien a tu alma. No te preocupes tanto por ver otras personas. Preocúpate por agradar a Dios. Preocúpate por hacer las cosas como a Dios le gustan. Esta carrera tiene una característica muy especial. Esta carrera es para hijos de Dios. Imagínate eso. Esta carrera es para hijos de Dios. La carrera de la fe no es para personas que no han tenido un encuentro con Él. Esta carrera es solo para hijos. Es una carrera donde el Padre Celestial está formando a sus hijos en esa carrera. Por eso todo lo que tú y yo vivimos, algún día lo hablamos en Romanos capítulo 8, dice que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Esto es conforme a los que su propósito son llamados. Y dice unos versos adelante que el propósito de ese llamado es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Eso tiene mucho que ver con lo que veíamos en el punto anterior, mirando a Jesús. Por eso, nosotros debemos aprender a ver la disciplina de Dios como una herramienta que nos ayuda a ser mejores atletas en esta carrera. Por eso debemos aprender a oír a nuestro Dios, porque Él es el que nos está formando en esta carrera. ¿Cuál es el objetivo de esta disciplina? Mira lo que dice en los versículos 9 al 11. Me impacta lo que dice ahí. Dice, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero, ojo lo que dice ahí, la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. ¿Por qué Dios te disciplina? ¿Por qué Dios en esta carrera de la fe te trata con disciplina? Para que tú y yo participemos de la santidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los atletas del Señor viven en santidad. Viven en santidad, viven apartados. ¿Qué significa ser santo? Ser santo significa apartado del mundo para vivir para la gloria de Dios. Eso es ser santo. Por eso dice allí, a fin de que participemos de su santidad. Por eso mira qué importante este aspecto, ¿no? Acerca de los atletas de la fe. Que un atleta vive bajo la disciplina de Dios. La disciplina de Dios. Algunos se deben preguntar, oye, ¿por qué él tiene las oportunidades que yo quisiera tener y yo que vivo para Dios? Algunos se preguntarán, pero ¿por qué él o ella hace todo lo que quiere y no le pasa nada y yo quedando aquí, mejor dicho, todo juicioso, ¿por qué estoy así?
Considera esto que Dios nos está diciendo hoy. Su disciplina es porque Él te ha tomado por hijo, por hijo. Y eso es muy importante. Mis hermanos, ¿qué va a ocurrir entonces ya para terminar? Si nosotros corremos de esa manera la carrera, cierro con el versículo 12. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. El objetivo de correr la carrera de la fe, teniendo en cuenta estos puntos que hemos citado en esta noche, es que si lo hacemos de esa manera, nuestras fuerzas serán renovadas, nuestras rodillas serán fortalecidas, nuestro camino será enderezado y evitaremos tropezar y caminaremos en el Señor. Mis hermanos, qué importante ser un atleta del Señor. Tienes una carrera por delante, ¿estás listo para correrla? ¿Has considerado que el Señor te llamó para una carrera de por vida? ¿Has meditado que esta carrera no es de velocidad, sino de resistencia? ¿Cómo estás con el peso de la vida? ¿Qué peso estás cargando hoy? ¿Estás lleno de preocupación, de ansiedad, de temor? ¿O estás luchando con el pecado? ¿Hay algún pecado que te esté estorbando para correr esta carrera? ¿Que te cause tropiezo? ¿Qué pecado deberías abandonar hoy para correr? ¿Qué preocupación deberías entregarle al Señor para correr más liviano? ¿Cómo estás con la perseverancia? ¿Te levantas cada día con la firme meta de vivir para Dios? ¿Perseveras cada día? ¿Perseveraste hoy? ¿Perseveraste ayer? ¿Tienes pensado perseverar mañana? ¿Qué pasa si de aquí a un año estás con vida? ¿Seguirás perseverando? ¿Cómo estás mirando a Jesús? ¿Miras a Jesús a diario en tu oración? ¿Lo buscas a solas? ¿Le adoras? ¿Le alabas? ¿Estás mirando a Jesús? ¿Estás contemplando su gloria en las Escrituras? ¿Es Él tu ejemplo? ¿Estás aprendiendo que sin importar los detractores que tengas, lo importante es la opinión de Dios? ¿Estás mirando a Jesús como el campeón de la fe, aquel que es el consumador y perfeccionador de tu fe? ¿Es Jesús? ¿Estás bajo disciplina? ¿Dios te está tratando como hijo hoy? ¿Es la disciplina parte de tu carrera de la fe? Vamos a orar. Señor, damos gracias a ti, Padre, por este mensaje, Señor. Dios amado, ayúdanos a correr legítimamente la carrera de la fe, Señor, porque tú has puesto esta carrera delante de nosotros. Hay una pista que está puesta por ti delante de todo creyente genuino, Señor. Ayúdanos a entender la importancia de correr legítimamente, Señor. Danos la bendición y las fuerzas para poder decir al final que hemos corrido tu carrera, Señor. Padre, aquellos que están débiles en la fe hoy, fortaléceles. Señor Jesucristo, tus fuerzas sean en nuestra alma, Señor, para poder correr cada día para ti y por medio tuyo, Señor. Dios, gracias. Hoy entregamos todo peso que haya en nuestra alma, Señor. Padre, en lo particular, me tiene cargado la situación de mi país. Y quiero entregarte ese peso, Señor. Por favor, ayúdanos con nuestro país y con lo que estamos viviendo. Cada uno tendrá su propia carga. Aún cada uno tendrá un pecado que abandonar, que confesar para poder correr liviano. Señor, ayúdanos a perseverar cada día. De tu mano, Señor, te necesitamos. Ayúdanos cada día con esa meta, todos los días con los tenis puestos, Señor, para correr por ti y para ti, Señor. Mirándote, por supuesto, mirando a tu Hijo, que vino a la tierra
y vivió para tu gloria sin importar sus contradictores. Pero ahora Él está sentado a tu diestra y es nuestro gran mediador, Señor. Y gracias por tu disciplina. Señor, gracias por cuando nos dices que no. Gracias por aquellas puertas que cierras. Gracias, Señor, porque a veces tú necesitas disciplinarnos. Y es porque tú sabes que tenemos una carrera mucho más importante que otras cosas que hacemos. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Padre, que hoy podamos todos alistarnos en esa salida y correr la carrera que tenemos por delante. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, todos somos atletas de Dios. Vamos a correr la carrera. Un abrazo muy grande. Nos vemos el domingo por este medio. Vamos a vernos el domingo por aquí, por Facebook Live. Así que los espero a las 9 de la mañana. Un abrazo muy grande. Cuídense mucho. Que el Señor los proteja y guarde sus hogares, sus casas y que les provea de todo lo que necesiten. Un abrazo muy grande para todos. Bendiciones.